Vamos a colocar un título mientras tanto: una generación que invoca a Dios. Invoca a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios Trino, amén. Una generación que invoca ¿a quién? A Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios Trino. A Dios el Padre, a Dios el Hijo, ¿y a quién más? Y a Dios el Espíritu Santo. Voy a ir haciendo un resumen mientras se soluciona ahí un problema técnico, hermano. Vimos Génesis capítulo 4. ¿Qué pasó en el capítulo 4? Eva, juntamente con su esposo Adán, ¿tuvieron cuántos hijos? 2. ¿Cómo se llamaron? Caín y Abel. Pastor, ¿por qué se enseña tanto? Hermano, porque si queremos que nuestra generación invoque a Dios, tiene que haber discipulado. ¿Qué es discipulado? Enseñanza. Si no hay enseñanza, ¿cómo le vamos a transmitir a las próximas generaciones para que empiecen a invocar al Padre, para que empiecen a invocar a Jesucristo y para que invoquen también al Espíritu Santo? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Alguien de allí atrás, mi hermano, por favor, léala? ¿Qué dice? Mi hermano Luis. ¿Se alcanza a ver? Entonces el primer premio es para que me diga dónde aparece en la Biblia la generación de Caín. A ver, por el primer premio. Génesis 4, ¿y en qué versículo? Vamos por el primer premio, mi hermano. Sí, señora, venga para acá. Alguien que me haga el favor para no salirme ahí de la imagen. La hermana Miriam. Génesis 4:17. ¿Qué dice? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. 18. Y a Enoc le nació Irad, etcétera. Ahí está la generación de ¿quién? De Caín. Entonces, vaya anotando ahí en su cuaderno o en su agenda electrónica la generación de Caín. Génesis 4:17. Génesis 4:17 hasta el versículo 19. Entonces, a través de estas preguntas también nos vamos retroalimentando, vamos recordando lo que hemos enseñado, y los que no han estado pueden ir aprendiendo de lo que se ha transmitido en las últimas enseñanzas. Entonces, ¿dónde está la genealogía de Caín? Génesis 4:17 al 19. Siguiente pregunta. ¿Quién es Seth? E indique el significado de su nombre. Seth es sustituto. ¿Y quién es él? Hijo de Adán y Eva, el tercer hijo. Oiga, está volando. Muy bien. Entonces, ¿quién es Seth? ¿Qué respondió Briseida? El tercer hijo, ¿de quién? De Adán y Eva. ¿Y qué significa Seth? Uno de los significados, porque tiene varios, pero uno de esos significados es sustituto. O sea que él es el sustituto ¿de quién? De Abel, el que mató Caín. ¿Y por qué Caín mató a Abel? Porque era del maligno y sus obras eran malas. Ahí ya vemos la consecuencia del pecado.
Ahí ya vemos la consecuencia de que el hombre quedó separado ¿de quién? De Dios. Y entonces ahí encontramos el primer homicidio. Su propio hermano mata a Abel. Siguiente. ¿Alguien que la lea? Paola, que está ahí cerquita. ¿En qué capítulo y versículo empezaron los hombres a invocar a Dios? Vaya a ver, ¿quién se va a ganar el otro premio? Cuatro 26. Sí, señor, para Diego. Diego Usaquén. Un aplauso, hermano. ¿Qué dice Génesis 4:26? Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Cómo se llamó el hijo de Seth? Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Una generación que invoca a quién? A Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos invoquen a Cristo? ¿Cuántos quieren que los nietos invoquen a Cristo? Pero para eso tiene que haber enseñanza. Aunque a muchos no les gusta la enseñanza, tiene que haber enseñanza porque llevamos 2000 años de enseñanza, 2000 años de discipulado, 2000 años donde los padres nos hemos sentado con los hijos y les hemos transmitido el evangelio, 2000 años donde la iglesia le ha transmitido el evangelio a las generaciones, donde el Espíritu Santo ha estado trabajando para que se proclame y se anuncie el nombre de Cristo. No es solamente predicar el evangelio, es que tenemos que hacer discípulos, sentarnos con nuestros hijos, sentarnos con nuestra familia para que empiece a invocar el nombre de quién. Entonces, ¿por qué línea genealógica va a venir el Mesías, el Cristo? Por la línea de Seth, el sustituto, no por la generación de Caín. La generación de Caín no invocaba el nombre de Dios. La generación que invocaba el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es invocar? Proclamar, ¿cierto? Dice que invocar es proclamar, gritar, anunciar. Yo quiero que mi generación, hermano, invoque el nombre de Cristo. Si Dios nos permite tener nietos, quiero que mis nietos invoquen el nombre de Cristo. Por eso hay un mandamiento en Deuteronomio que Dios le dio a los judíos de que los padres debían enseñar a sus hijos los caminos de Dios, al acostarse, al levantarse, en todo momento, en todo tiempo. Dios quiere que nuestras generaciones invoquen ¿a quién? A Cristo. Pero tenemos que tomarnos en serio la palabra, hermano. Porque a veces no tomamos en serio la palabra, la menospreciamos. Le damos más importancia a otras cosas, menos a lo espiritual, menos a las cosas de quién, de Dios. Alguna vez leí una frase que decía, estudie, trabaje, emprenda, pero no descuide su comunión con Dios. Vamos a volverlo a repetir. ¿Cómo decía la frase? Estudie, trabaje, emprenda, pero no descuide su comunión con Dios. Que sus ojos no estén puestos en lo material y se olvidó de lo espiritual. Ojalá podamos tener nuestro devocional todos los días. Usted no puede conformarse solamente los domingos a una reunión de hora y media, máximo 2 horas. Nosotros tenemos que hacer culto a Dios todos los días. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando entres en tu aposento, tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Yo tengo que darle culto a Dios el lunes. ¿Cuántos se distrajeron ya por la niña que pasó? ¿Tiene que es fácil salirse la palabra? ¿Cuántos vamos a darle culto a Dios el lunes? El martes.
Le digo las distracciones porque yo he estado sentado y pasa alguien, porque somos muy fácil ¿de qué? De desenfocarnos. Por eso en la palabra, mi hermano, se recomienda que usted tome nota, porque hay cosas que se nos van a pasar, pero si usted la alcanzó a notar, eso va a ser un tesoro en su corazón. Y cuando usted va y toma la palabra del púlpito el domingo y la estudia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, porque creemos que cuando abrimos la escritura es Dios mismo el que va a hablar a nuestro corazón. Cuando abrimos la escritura es Dios mismo el que va a hablar a nuestra vida. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuántas generaciones hay desde Adán hasta Noé? Voy a darle primero a Jamie que levantó la mano y contestó. Hay 10 generaciones. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta dónde? Hasta Noé. Uy, hoy está llena la congregación, ya está, parece que ya están acabando las vacaciones. Hay unos que todavía están en vacaciones. Y mire, hermano, ¿sí que todo tiene su tiempo? ¿Cuántos fueron a pasear? Alce la mano los que fueron a pasear. Poquitos. Pero ¿cuántos descansaron? ¿Cuántos les dieron vacaciones? Así no haya ido a pasear a otro lugar. Todo tiene su qué, su tiempo. Mire, ahorita salimos de aquí y vamos a ir a jugar fútbol. Los que quieran ir al parque, que ya abrieron aquí el Parque Los Locos. Estamos pensando hacer un campeonato de ajedrez. Alce la mano los que juegan ajedrez. Vea, hay varios. Ya compramos 2 ajedrez. Vamos a hacer, porque todo tiene su tiempo. Eso no es del diablo, hermano, porque hubo un tiempo donde todo era del diablo, hermano. Aún a los indígenas, no le crea esto, cuando a los indígenas se les llevó el evangelio, me contaron que ellos no jugaban fútbol, porque decían que el balón era la cabeza del diablo. Hubo un evangelio que se enseñó, hermano, o una doctrina que se enseñó, donde decía que usted para qué iba a estudiar, que Cristo ya venía. Tal vez algunos de nosotros, bueno, a mí nunca me enseñaron eso, pero yo he escuchado a mucha gente que estaba herida y lastimada, porque hubieron muchas enseñanzas donde le decía, ¿usted para qué trabaja ya? Si ya Cristo viene, ¿usted para qué una universidad? Eso es del diablo, eso es de mundanos, eso es de paganos, ¿para qué va a ir a una universidad? Y todo era del diablo. Antiguamente, cuando se iba a alabar a Dios, era con himnarios, solo himnarios, y cuando empezaron a llegar las baterías, empezaron a decir, eso es del diablo. ¿Sí sabía? ¿Usted sí sabía que en un tiempo se satanizó la batería? Y decían que esto era un instrumento del propio Satanás, hermano, porque esto lo utilizaban las bandas de rock. Por eso no seamos ligeros para satanizar todo. Porque este púlpito, esto tiene origen pagano. Porque esto viene del teatro griego. La corbata es un símbolo y es un símbolo pagano, hermano. Usted cuando empieza a estudiar lo de la corbata, eso tiene un símbolo pagano. Las redes sociales, no usen todo es Facebook. No vuelva a mirar YouTube, porque todo eso tiene origen ¿qué? Pero una cosa es tener un cuchillo para matar y robar, y otra cosa es tener un cuchillo para preparar alimentos. Es el uso que yo le doy a las cosas. ¿Sí o no? Entonces, hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé. ¿Por qué enseñamos? Porque queremos que nuestra generación conozca de dónde viene el Cristo. ¿Qué empezó a hacer Dios desde el libro de Génesis? ¿A quién llamó Dios? ¿Qué hizo Dios con esos hombres? Porque de ahí iba a venir su Hijo, el Redentor del mundo. Otra pregunta. Dos hombres caminaron con Dios en esa genealogía de Adán hasta Noé. ¿Cómo se llaman?
Enoc y Noé, el pastor. Pastor también come. Ahí tiene su herpo. Entonces, hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y la Biblia dice que de esas generaciones, dos hombres caminaron con Dios. Uno fue Enoc, y Dios se lo llevó. No vio muerte. Y el otro fue Enoc, caminó con Dios y construyó, ¿lo que dije? Noé. Sí. Enoc y Noé. Y Noé caminó con Dios y hizo el arca. Bueno, de ahí enseñábamos, hermano. ¿Qué enseñamos ahí? Cuando llegábamos a Génesis 6:5, vea esto tan triste, hermano. Y dio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos era solamente el mal. Una generación llena de maldad, en Génesis 6, una generación llena de violencia, una generación corrompida. Se cree que esa era la generación materialista porque no tenían en cuenta lo espiritual, no tenían en cuenta quién, a Dios. Y enseñábamos que sí se puede caminar con Dios. Y cuando se habla de caminar con Dios, nos está hablando de una comunión con el Todopoderoso. Caminar ahí significa ¿qué? Comunión con Dios, una relación con Dios. Sí se puede tener una comunión con Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación donde abunda el pecado sexual. ¿Sí abunda el pecado sexual en esta generación? Ay, hermano, desafortunadamente, una de las peores maldiciones, se lo digo, que puede haber es cuando usted le regala un celular a un niño, sin supervisión, sin sabiduría. Ahí están perdiéndose viendo pornografía, ahí se está despertando la lujuria, ahí se está despertando la lascivia. Entonces ya con 12, 13, 14, 15 años quieren revolcarse, quieren tener sexo, porque eso es lo que cantan con el reggaetón. Que le baje los calzones, que le quite los brasieres. Hay una generación que está invocando al diablo, hermano. Una generación que está invocando el adulterio, una generación que está invocando la fornicación. Y por eso tenemos una generación corrompida y torcida. Y por eso cada vez hay más desviaciones sexuales. Es una porquería lo que se ve. El contenido de mucha música hoy en día es una cosa que aborrece a Dios, hermano. Y ahí están los jóvenes, hermano. Ahí están cantando esa porquería y esa inmundicia. Porque no entendemos que Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dice la Biblia que Dios es santo, santo y santo. El sexo es pecado, no es pecado si se da dentro del vínculo sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero la generación de Noé hacía lo que se le daba la gana. La generación de Noé no tenía en cuenta a Dios. Hoy muchos hijos quieren hacer lo que quieran, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si hubo alguien que honró al padre en esta tierra fue Cristo. Nos enseñó cómo se honra al padre, cómo se debe honrar, cómo se debe buscar y cómo se debe agradar a Dios. Por eso en este tiempo hay que predicar arrepentimiento. Hay que predicar arrepentimiento porque hay mucho pecado dentro del pueblo de Dios. Hay mucha maldad dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha nacido de nuevo, hermano. Hay gente que está en ese proceso, entonces mientras nacen de nuevo, hay que seguir predicando de arrepentimiento, de que hay que volverse a Dios con todo nuestro corazón, de que hay que tener nuestro devocional, nuestra relación a diario con Dios. A Dios le agrada cuando usted le habla todos los días o cuando usted ora todos los días.
Cuando usted y yo vamos a su palabra, Señor, hoy quiero aprender más de ti, quiero aprender más de tu palabra. Acuérdese que tenemos un propósito y es que vamos a leer la Biblia una vez al año, toda, completa. El año pasado comenzamos y ya unos terminaron el Nuevo Testamento. Alce la mano los que terminaron el Nuevo Testamento. No le vaya a dar pena. Los que ya terminaron el Nuevo Testamento, que comenzaron desde Mateo juiciosos. Ahí hay varias manos. Alce la mano los que ya leyeron Génesis. Vean, hay unos que ya van en Génesis. ¿Yo sé a dónde voy? Voy en Judas. Y había un cristiano que dijo un pastor, hermano, vamos a Judas. Y se puso bravo. Pastor, ¿cómo así que Judas? Si Judas fue el que traicionó al Señor. ¿Es en serio? Sí, hermano, vamos a Judas. No, pastor, que póngase serio. No conocía la Biblia y no sabía que hay un libro que se llama Judas, que era el hermano del Señor, y no Judas el otro, porque hay varios Judas, y uno de ellos era el Iscariote. Y ya me faltan unos versículos y entro Apocalipsis. Yo me demoro más, hermano, porque yo encuentro un versículo y hasta que no lo estudie, no lo entienda, no pasa otro. Pero ya voy a entrar a Apocalipsis, o sea que ya por ahí en febrero estoy llegando al primer libro del Antiguo Testamento, Génesis. Y espero poder terminar el Antiguo Testamento antes de que acabe el 2025, si el Señor nos permite y nos da vida. Entonces, anote eso ahí. Hay un propósito, hermano, que tenemos como iglesia, y es leer la Biblia completa toda una vez al año. ¿Cómo vamos a invocar a Dios, hermano, de forma correcta? ¿Cómo vamos a adorar a Dios de forma correcta si no le conozco? Si no leo su palabra, pero voy a la universidad y me leo 20 libros y todavía digo, ay, Señor, te amo, y lloro. Demuéstramelo con palabras, porque vas a la universidad y te lees 20 libros y no conoces el Nuevo Testamento. Ni siquiera has leído los 4 evangelios. Dios no quiere cristianos mediocres. Dios quiere hijos que le amemos con todo el corazón, hermano. Señor, voy a leer el Nuevo Testamento. Y cuando termine, voy a leer el Antiguo Testamento. Y ahí usted comienza Génesis, Apocalipsis. Ya después de que leyó el Nuevo Testamento, eso solamente lo hacemos para arrancar. Y después Génesis hasta Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí les vamos enseñando los libros expositivamente. Ya enseñamos el libro de los Hechos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nos faltaron algunos capítulos. Enseñamos algunas partes de Marcos. Ahora estamos en Génesis. Y ahí poco a poco vamos tomando libros, capítulos de la Biblia para que usted vaya entendiendo más la escritura. Porque Dios quiere que lo conozcamos, porque usted no puede amar a una persona que usted no conoce. Yo a la afortunada que es mi esposa, no, los dos somos afortunados, hermano. Pero yo no le dije te amo el primer día que la conocí, ni a los 7 días, ni a los 15 días, ni al mes. Y empezamos una relación, empezamos a salir. Ella cada rato me llamaba, me buscaba. Bueno, la imagen de Dios. Yo no tengo complejos de inferioridad, hermano. Dice la Biblia que somos la imagen de quién? De Dios. ¿Cuántos son la imagen de Dios? Pero usted sabía que yo tenía complejos de inferioridad antes de Cristo por la droga. La droga es una porquería, hermano. Me causó complejos de inferioridad. Tenía problemas de autoestima. ¿Sí? Era muy penoso, era muy tímido. Pero cuando Dios te llama, te prepara. Somos el barro y tú. Somos el barro y Dios es ¿qué? Y Él nos moldea. Y puso su Espíritu Santo dentro de mí y conocí lo que es el poder del Espíritu Santo, hermano. El denuedo, el valor, la valentía, la seguridad. Eso es algo que solamente puede hacer Dios. Por eso cuando yo veo a muchas personas con complejos de inferioridad, le digo, métase con Dios, hermano. Porque a veces esos complejos vienen porque no conozco quién es Él. Y si no conozco quién es Él, no conozco quién soy yo. Cuando lo conocí a Él, entonces supe quién soy yo. Eso se llama identidad. Y ahí nos damos cuenta que no somos cualquiera. Ahora por creer en Cristo somos hijos de Dios.
Apartados, hermano. Posicionalmente ya somos santos, porque Él cogió y nos apartó. Hay una santidad posicional y hay una santidad práctica, que es a la que se trabaja todos los días. Pero posicionalmente ya somos santos, porque Él cogió y nos apartó. De hecho, la palabra iglesia, ¿qué significa? Llamados fuera. ¿Qué significa la palabra iglesia? Llamados fuera. Este es el sistema del mundo, del pecado. Y Él dice, nos llamó para afuera del sistema. Hablando del sistema de pecado. Usted y yo estábamos ahí en el sistema, hermano. Ahí en la inmoralidad sexual, ahí en los chistes de doble sentido, ahí en la pornografía, ahí en el bullying, ahí en tanta brujería, en tanta cosa, idolatría, pero Él nos llamó fuera de eso. Eso significa iglesia, llamados fuera. Posicionalmente somos ¿qué? Santos. Ahora está la otra parte de la santidad, que es la santidad práctica, la santidad funcional, que no es una santidad donde nos podemos jactar, es que no es Dios en nosotros, hermano, es el Espíritu Santo el que trae la santificación al creyente. Dios es lo mejor que nos puede haber pasado. Pasamos de muerte a vida. Claro que decía el pastor Jaime ahorita en la alabanza. Cuando invocábamos a Satanás, hermano, porque indirectamente, cuando estábamos en el pecado, en el mundo, en la música mundana, se invocaba a Satanás, se adoraba a Satanás, se le rendía culto al diablo y a los demonios. Ahorita que le servimos al Señor, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con excelencia, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Escogió los débiles para avergonzar a los más fuertes. Cristo es lo mejor que nos ha pasado, hermano. Y Cristo quiere que esta generación le conozca. La generación de hoy se está perdiendo en la marihuana, se está perdiendo en la cocaína, se está perdiendo en el pegante, se está perdiendo en la pornografía, se está perdiendo en el lesbianismo, se está perdiendo en el homosexualismo, se está perdiendo en el ateísmo y muchas cosas más. Y hay una cosa que me he dado cuenta, cómo el diablo está trabajando para hacer ver normal el pecado. Hoy para muchos el homosexualismo ya es normal. Hoy para muchos el lesbianismo ya es normal, pero Dios dice, eso es abominación, es pecado y tienes que arrepentirte, porque varón y hembra los hizo Dios. Así toda la agenda de la élite, que está pagando millones y millones y millones de dólares para promoverlo, porque es una agenda que hay a nivel mundial, hermano, de la élite, un grupo de personas que son satanistas, petroleros, banqueros, gente de mucho dinero promoviendo la agenda del aborto, la agenda de la ideología de género, promoviendo la agenda, etcétera, porque son enemigos de Dios, son enemigos de la palabra. Hicimos foro hace 8 días. No puede usted malinterpretar, porque decíamos que hay personas que se la pasaban juzgando a todo el mundo, pero no oraban y no les predicaban el evangelio. Pero no vaya a malinterpretar que cuando hablemos de pecado, entonces alguien diga, uy, el pastor está juzgando desde el púlpito a todo el mundo. No, porque cuando nosotros hablamos del pecado, hermano, simplemente somos mensajeros que estamos transmitiendo un mensaje donde aquí claro dice, aquí clarito dice, hermano, en la Biblia, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero aquí hay un desalcohólico, aquí hay uno que está atado por el aguardiente, por la cerveza, hermano, por la marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera. Pero cuando vino Cristo, trajo libertad. Atado al pecado sexual, pero cuando vino Cristo, trajo libertad. Y esto es chévere, hermano. Dice un costeño, dijo, esto es chévere, hermano. Esto es bonito estar en Cristo, porque Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice que Felipe predicaba en Samaria y echaba fuera a los demonios. Dice, y había gran gozo en aquella ciudad. No, que es que esto es una carga muy pesada. Ese es el evangelismo de algunos. No, hermano, siga Cristo, pero esto es una carga pesada, pesada. Y Cristo dice, ¿por qué no predica lo que yo predico? ¿Por qué no le dices a la gente que si está cansada y cargada, que venga a mí que yo lo voy a hacer descansar?
En vez de decirle que esto es pesado y pesado, que esto es una carga que nadie puede llevar, dile lo que yo dije en Mateo 11, que mi yugo es fácil y que mi carga es ligera, es suave. ¿Cuándo es que la carga es pesada? Cuando estamos en Cristo, hermano. Una carga de pecado, una carga de maldad, una carga de todo. Disfrute el evangelio. No le creamos a Satanás, hermano. Satanás quiere hacerle creer a los jóvenes que seguir a Cristo es un aburrido, que seguir a Cristo es lo mejor que puede pasar. Miren, ni las drogas, ni el alcohol, ni el pecado sexual me hicieron sentir la plenitud que sentí y que siento cuando conocí el evangelio de Cristo, hermano. Yo decía, wow, esto no lo sentí ni con las drogas. Oiga, la presencia de Dios, conocer a Cristo, conocer su palabra, esto no lo sentí con la marihuana, ni con la cocaína, ni con el trago, ni con el pecado sexual. Por eso cuando quieren decir que no, que son aburridos, hermano. Y algunos dicen, no, que es que les prohíben todo y yo prefiero la libertad. Pero cuando dicen yo prefiero la libertad, están hablando del pecado. Y lo que ellos llaman libertad, la Biblia lo llama esclavitud. Anote eso ahí. Ay, yo voy a ir a conocer el mundo, yo quiero ser libre. Libre, el pecado se llama esclavitud. La persona que practica el pecado es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Si quiere experimentar verdadera libertad del ser humano, tiene que aceptar a Cristo en su corazón. La verdadera libertad está en Cristo, hermano. Esa es la verdadera libertad. Cuando creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y viene y rompe las cadenas del pecado. ¿Qué necesito para dejar el pecado? Si hay alguien que se pregunta y no ha podido dejar el pecado, necesita a Cristo. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si lo hizo conmigo que era un borracho, si lo hizo conmigo que estaba atrapado en el pecado sexual, si lo hizo conmigo que estaba atrapado en muchas cosas, también lo puede hacer con aquel que acepta a Cristo en su corazón. Y damos fuerzas a Dios, hermano. ¿Cuántos quieren comenzar el 2025 bien? Hasta que venga Cristo, hermano. 26, 27, 28, 29, 30, hasta que venga Cristo, hasta el día de nuestra muerte. Y seamos fieles al Señor, con plata o sin plata, con salud o sin salud, con hijos buenos o con hijos rebeldes. Cuando todo está bien o cuando todo está aparentemente mal. Porque a veces lo que pensamos que aparentemente está mal, hay un plan de quién? De Dios. Dios es un Dios que soberano. Hay planes que Dios tiene. A veces la enfermedad es para glorificar a Dios, hermano. A veces la enfermedad es cuando la persona más dependiente se vuelve de Él. Porque si amamos a Dios, todas las cosas pasarán y nos ayudarán para bien. Siguiente. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el hijo de Noé por el cual viene la descendencia de Cristo? Acuérdense que Noé tuvo 3 hijos. Hermano, allí para mi hermana Bogotá. Mi hermana Emma. Emma Bogotá, ¿no? Alce la mano los padres que vienen con sus hijos a este lugar. Alce la mano los abuelitos que vienen con sus hijos a este lugar, los abuelos. Hermanos, se está cumpliendo la palabra en nuestras vidas. Se está cumpliendo la palabra en nuestros hijos. Se está cumpliendo la palabra. Ahora hay una cosa, si el hijo conoció de Dios y se apartó, ¿sabe que hay un problema que he visto mucho? Falta de fe. Entonces hay papás que se la pasan llorando, hermano, se la pasan preocupados, se la pasan afanados. Yo creo que el que comenzó la buena obra, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en nuestros hijos, él la va a perfeccionar y la va a terminar. Ahí en la prueba, ahí en la dificultad, ahí yo tengo que tener fe, mi hermano. Porque es fácil tener fe cuando los hijos están tocando la batería, el piano, cuando están en el coro, cuando están de directores o líderes. Ahí es fácil tener fe. A los discípulos le era fácil tener fe ahí en la barca cuando el mar estaba tranquilo. Pero cuando vino la tempestad, los fuertes vientos,
Señor, fueron a despertarlo. Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor calmó el viento del mar y después los reprendió y le dijo, hombres de poca fe. Es el versículo que me gusta usar a mí cuando me monto al avión. Cuando empiezan las turbulencias, digo, Señor, no soy, quiero ser un hombre de poca fe. Tremendo. Hermano, creámosle a Dios, pero ¿cómo va a haber fe si no hay palabra? ¿Cómo va a haber fe si no tengo comunión con la palabra? ¿Cómo va a haber fe si no paso tiempo en oración? ¿Cómo va a haber fe si me congrego cada 2 meses? Usted, por ejemplo, hoy sale, pero usted sale con más fe hoy. Usted sale de aquí, pero sale con una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza. Usted se mete en su cuarto el lunes a leer la Biblia y sale fortalecido. Se mete el martes otra vez y ora y adora a Dios. Necesitamos una generación que invoque a Dios, que invoque a Cristo, que pase tiempo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos nos vamos a levantar este 2025 y vamos a tomar las cosas de Dios en serio, hermano? Y vamos a discipular a los niños, así no sean nuestros hijos. Pero si Dios le puso niños, discípulos como si esos niños fueran sus propios hijos. Porque es una generación que si conoce a Cristo va a empezar a invocar el nombre del Señor. Este año no podemos estar igual que el 2024 si no estuvimos ejerciendo el ministerio, hermano. Este año, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que trabaje con jóvenes, con mujeres, con matrimonios, con familias? ¿Qué tengo que hacer? En mi empresa puedo hacer un grupo, en mi conjunto cerrado puedo liderar un grupo, allí en el... Ah, no, la mies es mucha, los obreros son pocos. La iglesia no es solamente una persona, la iglesia son todos los que hemos creído en Cristo. Todos trabajando en la misma dirección del Señor, hermano. Todos predicando el Evangelio, todos haciendo discípulos. Nuestras casas antes, los que eran del mundo, no era para la borrachera. Vea cómo es el diablo, hermano. Cuando era para la borrachera, ya 30, 20, 15 personas, 10, aguardiente, cerveza, droga. Y ahorita que es para Dios, no se quiere abrir la casa para un grupo familiar. Vea cómo es Satanás. Y al diablo, ¿cómo le servíamos al diablo, hermano? Es que el reino de las tinieblas se opone para que no se predique a Cristo. Gente que le abrió las puertas al diablo, a los demonios, a la cocaína, a la marihuana, al aguardiente, a la cerveza, al cigarrillo, a la música del mundo, y se convirtieron a Cristo y cerraron las puertas de su casa. Se convirtieron a Cristo y cerraron las puertas de su empresa. Se convirtieron a Cristo, en el carro llevaban antes a todo el mundo para la discoteca, para el bar, y hoy no son capaces de recoger un cristiano por ahí para traerlo al culto. Tenemos que meternos con Dios, hermano. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Que Dios no nos tenga que decir, como Dios le dijo al pueblo a través del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que es buena para honrar a Dios con la boca, con la lengua, pero con el corazón están lejos de Dios. Hay que amar al Señor con todo el corazón. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si va a esperar una respuesta de Dios, espérela en santidad. Amén. Si va a esperar una respuesta de Dios, espérela en santidad. Guárdese para el Señor mientras llega la respuesta. Entonces, ese hijo, Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Pero Cristo viene por la línea de Sem. No es el mismo Set, porque este es el hijo de Adán. El otro es Sem, con M. Este es hijo de Noé. Pero Set es hijo de quién? De Adán. Siguiente, porque veo que quieren seguir ganando premios. Oremos, necesitamos pastores de jóvenes, hermano. Ay, Señor, levanta unos pastores de jóvenes.
Pero como estamos tan ocupados en la empresa, en los negocios, hermano, a veces Dios me está llamando. Qué bonito que se levantaran aquí unos pastores de jóvenes, hermano. Yo creo que aquí mínimo hay unos 20 jóvenes. Y darles palabra, discipularlos, evangelizarlos, pero también con ellos se puede ir a jugar un partido de fútbol. También con ellos se pueden hacer otras cosas, hermano. Hay que ser sabios, sabios. Por eso viene a veces un satanista o viene alguien del mundo y le es más fácil conectarse con los jóvenes. Porque a veces nos falta sabiduría para conectar con los jóvenes. No puedo sentar a un joven, venga aquí 2 horas de Biblia. Con ellos hay que trabajar de una forma que diferente. Si estamos buscando nuestras propias cosas, ¿cómo Dios nos va a usar? Pero si empezamos a buscar las cosas de Dios, si empezamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán. ¿Cuántas generaciones hay desde Sem hasta Abraham? Luis. Uy, ahí sí los vi como cruz a más de uno. Ahí. Hace 8 días yo hice una pregunta. Yo hice una pregunta hace 8 días. ¿Cuántas generaciones hay desde Adán hasta Noé? Cuando terminó el culto, el profe Fernelis estaba sorprendido y me decía, pastor, atrás mío había una niña que contestaba todo lo que usted decía. Una generación que invoca a Dios, una generación que está aprendiendo la palabra de Dios, hermano. ¿Era un niño? ¿Quién era el niño que estaba ahí atrás que respondía todo? ¿Quién? ¿Víctor? ¿Dónde está Víctor? ¿Era Víctor? Y cuando yo pregunté cuántas generaciones había desde Adán hasta Noé, dice que dijo 10. Cualquier cosa que yo preguntaba es que el profe me dijo, yo estaba sorprendido, pastor, porque ese niño contestaba todo lo que usted decía. Porque es una generación que está aprendiendo la palabra, hermano. Ahora mire, usted no se conforme con el excelente trabajo que están haciendo las maestras. Señor, levanta maestras, se necesitan maestras. Aquí hay más de una vez que una maestra le ha tocado hasta 4 domingos allá, seguido. Y también por eso estamos por grabar. Uno, para que otros que no pueden venir, y porque también hay ministerios, hay maestras 4 domingos, 6 domingos allá enseñando a los niños, hermano, y no pueden alimentarse aquí con la palabra. ¿Por qué? Porque no hay maestras, porque se necesitan maestros. Ministerio es servir a Dios, hermano. ¿Y cómo sirvo yo a Dios? A través de los demás. Entonces, ayúdenos a orar porque necesitamos pastores de jóvenes. Ayúdenos a orar porque se necesitan maestras y maestros de niños. Hay muchas cosas que hacer, hermano. Muchas cosas que hacer. La mies es mucho trabajo, pero son poquitos los obreros, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia se está dejando llenar por las cosas del mundo. La iglesia ha puesto los ojos en el dinero, no todos. La iglesia ha puesto los ojos en las cosas materiales. A lo del hombre le doy prioridad, a lo de Dios le doy segundo lugar, tercero, cuarto, hasta quinto, hasta último lugar a lo de Dios. Es más, a veces lo de Dios no tiene ni lugar en el corazón de muchos. Que 2025 sea diferente. Señor, ¿en qué área quieres que te sirva? Ya no vivo yo, tú vives ahora en mí. ¿Qué quieres hacer a través mío? Niños, listo, Señor. Jóvenes, listo, Señor. Familias, matrimonios, en la empresa un grupo, en el apartamento, en el conjunto, en tu barrio. Y vamos a tener una generación que invoca a Cristo, hermano, y no al diablo. Vamos a una generación cantando. Tú eres todopoderoso, ¿no? ¿Cuál era la canción? Creo en ti, Jesús. Y no cantando por allá en la casa o con los audífonos ahí reggaetón.
invocando fornicación, invocando pecado sexual, invocando maldad, adulterio, inmundicia, lascivia. Entonces le decía, gracias a Dios por el excelente trabajo que están haciendo las maestras. Pero acuérdese que los primeros que tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos de nuestros hijos, de nuestra familia, somos nosotros los padres. Ojo, porque algunos descansan en, hoy es domingo, entra mi hijo, mi hija, yo sé que ya le están enseñando la palabra. Eso es una parte, hermano. Pero usted a sus hijos los tiene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y usted no se puede limitar a una hora de una enseñanza de una maestra aquí. Hay que empezarnos a reunir con nuestra familia si no lo estábamos haciendo. Que Dios nos dé sabiduría, no hostigar tampoco ahí a la familia, hermano. Hostigar, imponer ahí, que sea una reunión agradable. Ay, va a haber palabra, una palabra corta, va a haber onces. Hágalo agradable, pidamos sabiduría. Porque a veces la forma en que convocamos, pues no quieren venir, porque somos duros o somos regañones. Me acordé de un testimonio. Dice que una persona algo hizo en una congregación, hermano. Y entonces el pastor le llamó la atención. Digo, ya, hermano, por favor, mire, delante de todos. Y el hombre se sintió mal. Yo no sé si es verdad o se lo inventaron. Me dice que después el hombre se fue a un bar, hermano. Ya pidió una cerveza y se la iba a tomar cuando, pum, se le rompió la botella. Creo que fue verdad. Y el hombre pensó que le iban a pegar su regaño cuando todos dijeron, tranquilo, hermano, que eso le pasa a cualquiera. La señora que atendía el bar cogió tranquilo, barrió, le pusieron la otra normal. Pero ahora la congregación había recibido maltrato. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo para ser efectivos, hermano. Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Cuántos se han equivocado como papás? ¿Cuántos se han equivocado como esposos? Y vea, a los esposos que no levantaron la mano, para que ahorita vengan y nos den consejería a los... ¿Cuántas esposas se han equivocado? Alce la mano con las mujeres. Pero le voy a decir algo. Tenga cuidado con esto. ¿Culpabilidad o culpa? Hay gente que se ha suicidado por eso. Dice, la embarré con mis hijos, la embarré como esposo, no pude como papá, no pude como tal cosa, y el diablo empieza, eso es espiritual también, ¿no? Un espíritu inmundo, hermano, ahí, oprimir, a influenciar, culpa, porque es el acusador, Satanás es el acusador. Así como todo el mundo estaba condenando a la mujer que adúltera, el que esté libre de pecados es el primero en lanzar la piedra contra ella. Queda la mujer y Jesús. ¿Quién te condena, mujer? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete. Y sigue revolcándote con... Vete y no peques más. Vete y no... Porque es que, hermano, a veces queremos jugar con el Señor. Viene, nos perdona los pecados y nos vamos y seguimos haciendo lo mismo. Y el Señor dice, vete, pero no peques más. Que el precio, la salvación es gratis, pero se pagó un precio grande y lo pagó Cristo. No puedo estar yo jugando con lo que hizo Cristo, hermano. Los ateos dicen, allá en las religiones tienen la gente y los hacen sentir culpables y les meten miedo del infierno y por eso están ahí. Mentiras. Así no hubiera infierno, yo seguiría sirviendo a Cristo, hermano. Es más, yo casi no pienso en el infierno. Yo pienso en el cielo, hermano. Yo pienso en Cristo. Yo pienso en la obra que el Señor ya hizo por mí en la cruz. Estoy agradecido. Culpa, que no, que los hacen sentir culpables. Mentiras, hermano. Si cuando viene Cristo, ¿qué pasa con la culpa?
Por eso usted no ha visto que los no creyentes dicen que nosotros somos conchudos, los cristianos. Dice, ese era un borracho, ladrón, mujeriego, y ahorita ya es que alabando al Señor. ¿No los has escuchado? Y ahorita es que allá el aleluya, pero usted no viera cómo era con la esposa. Ay, si usted lo hubiera conocido, se tomaba hasta el agua del florero, se hartaba lo del arriendo. Ellos no entienden que Cristo y lo que Él hizo y la sangre borra todos nuestros pecados, hermanos. Ahí como yo borré lo de la culpabilidad, así el Señor dice, te perdono, se va esa culpa de tu vida, ya te perdoné, no le sigas creyendo al diablo, te equivocaste, fallaste, pecaste, ya confesaste tu pecado, crees en mi Hijo Cristo, ya se tiene que ir esa culpabilidad de tu vida, no te sigas sintiendo así, porque a veces es una obra del diablo. Entonces ya no sentimos culpa, hermano. Yo siento ahora libertad, siento gozo, siento paz. Y si pecó, pues confiese su pecado y apártese. Vete, no te condeno, pero no peques más. No te condeno, pero no peques más. ¿Cuántas generaciones hay desde Cena hasta Abraham? 10. Último premio, hermano. Última pregunta. Ay, se acabaron. No hay más preguntas, ¿cierto? No, no hay más. Entonces, va a ser una fácil, a ver. ¿Qué generaciones Noé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diego. Para su esposa, porque usted ya había ganado. Digo, no. Siguiente, por favor. Hermano, cuando llega el Evangelio de Cristo a una vida, se va la culpa. Se tiene que ir el dolor. Porque a veces ahí hay dolor. ¿Por qué? Porque lo maltrataron, lo hirieron, lo menospreciaron, lo abandonaron, lo lastimaron. Pero el dolor se tiene que ir porque el Señor le va a enseñar a perdonar. Y el Señor nos va a mostrar su imagen y va a decir, mira, hijo, yo vine a la tierra sin pecado, tomé un cuerpo de carne y hueso, me escupieron, me azotaron, me golpearon, me perforaron las manos, los pies, se burlaron de mí. Alguien decía, no estoy seguro de esta parte, pero dice que Cristo estaba totalmente desnudo en la cruz. No estoy seguro de eso. Pero alguien decía que él estaba ahí totalmente desnudo. Tarea. Vamos a hacer esa tarea averiguar. Esa humillación, hermano. El que no cometió pecado, cargando todos nuestros pecados. Un cordero santo, inocente, sin mancha. Padre, perdónalos. Entonces se va la culpa, se tiene que ir el dolor, hermano, se tiene que ir esa raíz de amargura. Yo saco esa amargura. Gente que tiene amarguras de su niñez por el trato que le dieron sus padres o su familia, gente que sufrió rechazo. Mire que el Evangelio de Cristo no solamente te da salvación, hermano, el Evangelio de Cristo te lidera, el Evangelio de Cristo te sana, el Evangelio de Cristo te hace una nueva criatura. Es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Entonces, hay 10 generaciones de Adán hasta dónde? Hasta Noé. Génesis capítulo 5. No lo vamos a leer, solamente es la imagen ahí. Solo para que usted lo anote, porque creemos que usted va a disipular a muchas personas y necesita esta información. La genealogía de Adán está en el capítulo 5, anote por favor, del versículo 4 al 32. Génesis 5,
del versículo 4 hasta el 32. ¿Qué hay del versículo 4 al 32? La genealogía de Adán. Ahí usted va a encontrar entonces 10 nombres. De cada uno es una generación. Entonces, Adán tuvo un hijo que se llamó Set, que significa sustituto. El borrador, aquí está. En cada nombre hay una imagen de Cristo, hermano. Cada nombre tiene un significado. Entonces, estaba pensando enseñar 2 o 3 nombres los domingos. Cada nombre tiene un significado. Entonces, de Adán hasta Noé, 10 generaciones. Adán tuvo un hijo que se llamó Caín, que fue el que mató a quién? Abel. ¿Quién era Abel? Abel dice la Biblia que era un pastor. ¿De qué? De ovejas. Dice la Biblia que a Abel lo mataron y su sangre fue derramada. ¿Cuántos estaban en esta enseñanza? Y Abel también es conocido como el justo. En el Nuevo Testamento le llaman a Abel, ¿qué? Y yo veo una imagen de Cristo en Abel, hermano. Porque Cristo dijo en Juan 10, si quiere anote ahí, Juan 10:11. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. A Cristo dice la Biblia que lo mataron. Su sangre fue derramada. Y Cristo es el justo muriendo por los injustos. Muere Abel y Dios levanta un sustituto llamado Set. Así dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero Dios levantó un sustituto para que usted no muriera y yo no muriera, sino muriera Cristo por nuestros pecados y Él tomó nuestro lugar. Cristo es el sustituto. Más adelante viene la ley de Moisés y el que pecaba debía llevar un animal. Y entonces se lo traían al sacerdote. El pecador le llevaba el animal ¿a quién? Al sacerdote. Y ese animal era el sustituto. ¿Sabe qué hacía el pecador? Ponía las manos sobre el animal y eso simbolizaba que su pecado y su maldad era transferida a ese animal, a ese sustituto. Y el sacerdote cogía y mataba al que había llevado el animal, ¿cierto? No, el sacerdote cogía y mataba el sacrificio, el sustituto. No moría el pecador, moría el sustituto. Todo esto apuntando ¿a quién? A Cristo. Y es por medio de Set que él tiene un hijo que se llama Enos. Y ahí es cuando dice la Biblia que los hombres empezaron a invocar el nombre de quién? De Dios. ¿Queremos que nuestros hijos invoquen a Cristo, hermano? ¿Queremos que nuestros hijos invoquen al Padre? Nuestros ojos. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos invoquen al Padre? Ninguna generación puede invocar al Padre si Cristo no se lo revela. Vuelvo y repito eso. Ninguna generación puede invocar al Padre si Jesucristo no les revela al Padre. Ahora sí vamos a ir a la Biblia un momento. Mateo 11.
versículo 27. Le estaba diciendo, ¿queremos que invoquen al Padre? Solo Cristo es el camino al Padre y solo Cristo puede revelar y reveló al Padre. Cuando Cristo vino a la tierra, reveló al Padre. Miren lo que dice Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas le entregó el Padre a Jesús? Todas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Qué dijo Jesús? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero mire esto, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, Cristo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y viene el Hijo y se escribe todo lo que enseña el Hijo, se escribe todo lo que revela el Hijo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y cuando vamos a leer los evangelios, el Hijo nos está revelando al Padre. Y nos dice también, no solo nos revela al Padre, sino que dice, oren al Padre. Cuando entren en su aposento, Mateo 6:6, vamos a leerlo. Mas tú cuando ores, el Hijo que revela al Padre también dice que le oremos a ese Padre. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dios es espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Dios es espíritu. Entonces, queremos una generación que invoque ¿a quién? A Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios Trino, al Padre, que conozcan a Cristo, que conozcan al Espíritu Santo. Hermano, solo Cristo es el camino al Padre. Solo Cristo puede revelar al Padre y solo el que crea en Cristo puede recibir el Espíritu. Por eso necesitamos seriamente ser enseñados. Necesitamos seriamente ser discipulados. Por eso yo creo, yo no quiero mirar a nadie, pero yo creo que todos toman nota, hermano. ¿Sí? Porque dice, Padre, estoy atesorando tu palabra y esto se lo voy a enseñar a otro. Así como llevamos 2000 años de predicar el evangelio, la iglesia, 2000 años de hacer discípulos, yo quiero ser uno que en este tiempo, en este siglo, también le traspase a otros el evangelio. Voy cerrando. Romanos 10:13. ¿Quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Queremos que las personas, los hijos, los nietos, nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, empleados, si usted tiene empresa, empiecen a invocar el nombre de Dios. No se puede si no predico el evangelio, hermano. No se puede si no hago discípulos. ¿Qué es lo que ha garantizado la predicación del evangelio? Que el Espíritu Santo ha estado levantando discípulos todas las generaciones. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siguiente. Mire esto. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído en Cristo? ¿Pero por qué no han creído en Cristo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y algunos todavía piensan que el pastor es el único que tiene que predicar el evangelio, y algunos piensan que todavía es el pastor el que tiene que hacer discípulos solamente. No, eso es un trabajo de todos los hijos de Dios, hermano. Es un trabajo de todos los que creemos en Cristo. Id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio, porque ¿cómo creerán? ¿Cómo van a invocar?
si no hay quien predique? ¿Y qué es predicar, hermano? ¿Tener un púlpito? No, predicar es hablar. Cuente su testimonio, diga cómo Cristo lo salvó, enseñe el camino de salvación, transmita todo lo que recibe aquí. Pero 10 años, hermano, no haber enseñado a una familia, 20 años no haber cogido 1, 2 o 3 a enseñarles, solamente reciba y reciba. Y el Evangelio tiene una etapa, 2 etapas, una de recibir, pero la otra es la etapa de dar. No podemos quedarnos siendo bebés toda la vida. Y aquí no se limita a nadie al ministerio, hermano. Pastor, quiero liderar un grupo familiar, hágale, mi hermano. Pastor, quiero plantar una iglesia, hágale, mi hermano. Si usted tiene llamado, si es a la guía del Espíritu Santo, hágale. Quiero ser misionero en Irán, hágale, mi hermano, Dios lo bendiga. No, si a mí alguien me dice, pastor, el Espíritu Santo está colocando esto en mi corazón, yo nunca le he dicho a nadie que no. Si me dice, pastor, el Espíritu Santo me está, hermano, hágale. Hágale. Eso es una evidencia que usted tiene comunión con Dios y usted no está esperando como el jefe de una empresa que le digan todo, que el pastor le diga todo. No, porque usted tiene un Dios personal, usted tiene un Dios que le habla. Aquí hay unos hermanos que no voy a decir quiénes son, pero van, hermano, y reparten comida a los habitantes de la calle y oran por ellos y les predican el evangelio. Y usted y yo no los hemos visto. ¿Y usted cree que ellos se acercaron a mí? Pastor, ¿me da permiso? Porque usted no necesita permiso para hacer lo que Dios le está colocando en su corazón. Usted no necesita permiso para hacer lo que el Espíritu Santo le está diciendo que haga. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bendición, ¿no? Aquí, un domingo, 1:30, 2 horas máximo. Pero el 90% o más del 90% del tiempo estamos en nuestra casa, estamos en nuestra empresa, estamos en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Ese es su campo misionero. Que voy a ir a las naciones. Vea su barrio como su nación. Vea su empresa como su nación. Véase como un misionero, un evangelista, un hombre, una mujer de Dios, hermano. Afírmese este 2025, Señor, afírmame. No quiero seguir tomando leche, porque la leche es para los bebés. Quiero ya comida sólida. Claro que todo tiene su proceso, porque si aquí hay alguien que lleva menos de un año, ahí está tomando leche todavía. Pero si usted lleva más de 5 años, hermano, ya usted tiene que ser un evangelista, ya tiene que estar echando fuera demonios, orando por los enfermos, hermano, enseñando teología 1, 2 y 3. Bueno, tengo un premio de consolación para los que no ganaron. Eso, me regalaron estos separadores. Vamos a irlos pasando ahí, por favor. Y hay tanto que enseñar, pero ya no lo quiero alargar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me faltó la mitad, que es la introducción. No se asuste, mi hermano, que ya vamos a terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que el nombre de Jesucristo siga siendo exaltado y glorificado, porque esta es una de las obras hermosas que hace tu Espíritu Santo. Glorificar al Hijo y recordar todo lo que el Hijo enseñó. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo con el director.